Hola amigos y amigas, bienvenidos a la segunda temporada del podcast canábico Alta Frecuencia. Yo soy Karina, estoy con Francisca y en esta oportunidad tenemos una visita muy especial. Ella es Paola Muñoz. ¿Quién es Paola Muñoz? Es ingeniera química y fitoterapeuta en cannabinoides con más de 15 años de experiencia en extractos y medicina vegetal. Cannabicultora que formó parte del primer cultivo legal en Sudamérica junto a Fundación Daya, docente de diplomados y cursos de Lotec Educanda y actualmente realizando asesorías y capacitaciones a dispensarios y pacientes. Muy bienvenida Paola, bienvenida Francisca. Hola, hola. Antes de que partamos la entrevista, que ahí la Fran va a partir, vamos a probar esto, que está ahí en el frasquito, que después lo vamos a mostrar. Esto es Movidic CBD del dispensario Anandamida. Polita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué rico estar con ustedes acá. ¿Cierto? Sí. Qué entretenida esta primera Uy, sí. primer capítulo, Primer capítulo. segunda temporada. Ya. Y, Pau, Diga. ¿cuál fue tu primera experiencia con la planta de cannabis en la vida? En esta vida. En esta vida. Sí. Bueno, yo tengo 50 años en este minuto. Así que imagínense cuándo probé la cannabis. Fue, a ver, como a los 15 años. Yo igual, soy de esa misma. No se recomienda, obviamente, menor de edad, pero sí, a los 15 años probé por primera vez la planta de cannabis. Pero sabía enrolar y limpiar la hierba antes de fumarla. Porque es que le tenía terror a mi vieja. Entonces, para que no me sacaran la chucha, perdón, Ya. no tenía que decir eso, para que no me castigaran, yo igual salía con los amigos y todo, ellos fumaban, les limpiaba la hierba, armaba los cigarritos y todo, pero no fumaba. Hasta que decidí probarla a los 15 y no paré más. Entonces sí, llevo harto tiempo consumiendo cannabis. Primero fumaba y ahora ya consumo todos los formatos que tiene la planta. Digería, Oye, comida. y lo primero que probaste, ¿qué fue? ¿Fue guaso? ¿Fue paraguas? Es que sabéis que en ese tiempo existían estas que les decían las puntos rojos, las Ya. puntos morados. Como las primeras de raza. Claro, como que eran las primeras de raza que llegaban como a los barrios, porque yo soy de barrio, ¿cachai? Entonces llegaban esa hierba y que de todas formas era potente, igual a lo que estábamos acostumbrados a ver por ahí. El guaso típico, ¿cierto? Lo que se cultivaba, o lo que traían de los Andes, Había de paraguas San igual. Felipe, había paraguas. Me acuerdo que, bueno, después ya, no en esa época, pero como 10 años después nos poníamos de acuerdo varios y comprábamos todo en el barrio, entonces igual era una cosa como más ¿cómo se llama? Más de amigos, ¿En más qué? social. ¿En qué ciudad creciste? ¿En Santiago? En Santiago. Sí, en el barrio de Independencia Ya. Norte, sector norte de Santiago. Eran mis barrios. Está rico esto. ¿Me acercas? Sí, obvio. Muchas gracias. Y bueno, de ahí, en ese tiempo yo no cultivaba tampoco, no, solo consumía con los amigos nomás. Como bien fumadora social nomás. Tampoco era tanto, ¿eh? Digamos que aumenté mi consumo ya después de los 20 años, como más cuando conocí a mi pololo y todo, pero en ese tiempo, o sea, mi pareja actual, en ese tiempo mi pololo. Pero ahora ya era difícil en esos tiempos conseguir hierba buena. Había mucho el porro, el paraguas, esa cuestión que era hedionda, negra, que te dejaba, que no sabías realmente lo que estabas Claro. fumando en realidad, ¿cachai? Pero no, cambió todo una vez que comenzamos con el autocultivo. O sea, que desde que se empezó a masificar, la gente pudo fumar otras cosas más, un poquito de mejor calidad y sin el misterio de no saber qué es lo que estaba fumando. Pau, ¿y cómo pasó de pasar de fumar así de quinceañera a ser una parte tan importante y fundamental de tu vida? Bueno, hubo un lapsus
que yo seguí fumando de forma natural, digamos, compañeros de la universidad, continuó mi consumo ocasional. Y en el año 2003 más o menos conozco a Marcelo, mi actual pareja, con el que llevamos ya casi 22 años juntos. Wow. Él es breeder de Mighty Seed, ¿ya? Cultivador desde pequeñito, porque su abuelita cultivaba cannabis, pero para los pajaritos, o sea, para las semillas, cultivaba cáñamo, ¿Ya? para las semillas, y en la casa de Marcelo siempre hubo. Entonces no había una especie de tabú con respecto a la planta. Y la abuelita también se hacía tecito, entonces lo usaba de manera medicinal y por lo tanto no había ningún problema. Había una cultura canábica previa que obviamente cuando yo lo conozco a este ser humano me la contagió mucho más de la que del gusto personal. Y fue quien me ayudó en el año 2004-2005 cuando mi mamá enferma de cáncer, un cáncer al colon, que fue fulminante. No alcanzamos a terminar el cultivo, o sea, comenzamos a cultivar, no alcanzamos a terminar ese cultivo para preparar medicina y mi mamá fallece el 15 de septiembre del 2005, o sea, hace poquito, estamos cumpliendo 20 años de que ella se fue, ¿cachai? Y yo desde el 2001 más o menos estaba diagnosticada con fibromialgia crónica. Ya cuando entré a la universidad teníamos medicina gratis en ese tiempo y me diagnosticaron con fibromialgia y ahí comenzó como una búsqueda en realidad porque primero no entendía lo que era la fibromialgia. ¿Cachai? ¿Puedes contarnos un poquito qué es la fibromialgia para quienes no sepan? Ya, la fibromialgia es en realidad es una enfermedad que es un conjunto de síndromes que se produce, bueno, ahora hay más investigación y ya se sabe más o menos que tiene que ver como con un problema neurológico, pero generalizado del cuerpo humano, que tiene que ver con todas las pequeñas terminaciones nerviosas que están conectadas a las venas. Entonces, esas terminales nerviosas que están en todo el cuerpo y en todos nuestros órganos van a presentar una hiperreacción o una hipersensibilidad a estímulos externos o estímulos internos. ¿A qué me refiero yo? Al exceso de estrés, por ejemplo, a problemas de depresión, exceso de ansiedad, que se te vuele el cortisol a Saturno, por ejemplo. Ese tipo de cosas provoca la fibromialgia y un montón de síntomas a los órganos, como el estómago, el colon, te provoca problemas en los ovarios, en el útero. Entonces, porque todo esto se revoluciona de alguna manera y hace que tú, hasta por ejemplo con aromas, provoquen dolor. Wow. O sonidos o vibraciones te provoquen dolor. Entonces es sumamente incómodo muchas veces convivir. Hubo un momento, a mí me gusta el reggae mucho. Yo antes usaba dreadlock, ustedes saben, pero ahora hace un par de años ya no uso. Precisamente por problemas de salud no pude retener mis dreadlocks, empezó a caer el pelo, tuve que cortarlos y ahora ya está retomando nuevamente la fuerza porque estoy cambiando mi alimentación. La cosa es que, ¿en qué iba? ¿Recuerdan? Fibromialgia. Ya, la fibromialgia. Sí. Entonces, como la fibromialgia te produce todos estos síntomas, normalmente uno cuando no está diagnosticado correctamente, que estoy hablando 20 años atrás, la gente no, o sea, ni siquiera los médicos te podían dar un real diagnóstico sin hacerte tantos exámenes, y lo peor de todo es que se disfrazaba esto de otras enfermedades. O sea, no era un síntoma digamos, el colon irritable, era la enfermedad. No, era un síntoma más de lo que te provoca la fibromialgia. Cansancio, fatiga crónica, tiritones en las manos, dolor donde se supone que no debería haberlo ni por qué, que te cruja todo por dentro, que tú sientas que te cruje, eso no es normal. El dolor es normal, la intensidad no es la normal. Ese es el problema. Y así, personas como yo, en Chile hay un montón, que creo que pueden ser
no sé, en porcentaje, el 5 o 6% de la población entre femenina y masculina, porque no solamente las mujeres tienen fibromialgia, no tenían respuesta y no teníamos respuesta en ese tiempo con tratamientos. Visitábamos médicos que nos mandaban al psicólogo, al psiquiatra, que a la unidad del dolor. Yo estuve en la unidad del dolor, pues Gaya, así como mentalizando, el dolor está en la mente. La ridiculez, po. Sí, La ridiculez misma, pues si el dolor no está en la mente, el dolor está en tu cuerpo, claro, lo estáis sintiendo. No es mentira, no estáis locos, no es algo anormal, es una señal. Y esa señal hay que interpretarla. Y a nosotros no nos enseñan nunca a describir el dolor. Porque incluso nos enseñan que es malo sentir dolor. Porque te dicen, la vieja es achacosa. Típico, que la señora que le molesta, molesta porque le duele, molesta porque se queja, molesta. Pero resulta que, ¿qué pasa cuando realmente está ahí así? Hay que buscar una solución. Tú vas al médico, te dan un tratamiento de analgésicos que finalmente te termina por destruir el hígado, los riñones, internamente después ya no podí, que es lo que me pasó a mí, que no pude seguir tomando medicamentos tradicionales. Entonces llegó al punto que o me aguantaba el dolor o consumía cannabinoides. Entonces lo que a mí me sirvió fueron los cannabinoides. Y una vez que eso a mí me sirvió, hubo eventos en mi vida. De hecho, también fuimos víctimas de la ley 20.000 en el año 2010. Estuvimos detenidos con un proceso judicial de 2 años, donde yo en ese momento yo trabajaba como investigadora en la Universidad Católica, en el departamento de Química y Farmacia. Entonces perdí mi trabajo. Tuvimos que reinventar toda la vida. Y más encima mal mirados por la sociedad, pero apareció ahí Ana María Nasmuri y nos invitó a participar de una especie de documental que se llamaba Las Flores del Silencio, que no salió, no se terminó el proyecto, pero ahí la conocimos y finalmente nos invita a trabajar a la Fundación Daya. Como cultivadores del equipo de inicio, del primer cultivo que era legal, tanto en Chile como en Sudamérica. Y eso fue en el año 2014-2015, en el cultivo que se hizo en la Municipalidad de La Florida. Bueno, eso fue la primera etapa del proyecto. Después, la segunda etapa del proyecto, nosotros nos independizamos ya de la Fundación Daya, que fuimos voluntarios también. Hubo mucha gente que trabajó ahí, conocí a harta gente, una cantidad de cultivadores buena onda, de gente que estaba emprendiendo, que tenía su inicio de, no sé, negocios de sustrato, o estaban entrando las primeras importadoras y colaboraron caleta, por ejemplo, Siembra Chile, siempre estuvo presente en el cultivo, ayudando, colaborando. Yo creo que, y siempre lo mantengo, que Daya fue una escuela para muchos. Sí. Porque nos abrió puertas. muchas redes, nos enseñó de repente que el consumo que nosotros creíamos recreativo finalmente también es medicinal. Claro. Entonces nos ayudó también a conocernos a nosotros mismos la medicina, y creo que Daya es claramente un tremendo referente en ese sentido. Sí, es verdad. Ana María, después de haberla conocido por el tema del documental, ella entonces nos invita a la Fundación Daya, y ahí Marcelo trabajaba dentro del cultivo, y yo, aparte de trabajar en el cultivo, también trabajaba en la fundación, dándole la bienvenida y ingresando a los pacientes, dándoles como la introducción al mundo de los cannabinoides, de cómo iban a funcionar. Preparábamos, me acuerdo, charlas, talleres, hacíamos extracciones, cientos de pacientes que pasaron por ahí en esos 2 años, por lo menos los 2 años que yo estuve presente. Posteriormente siguieron otras personas, obviamente, pero sí, realmente allí conocimos y compartimos con un montón de gente y con casos súper impactantes de pacientes y de gente que venía desde afuera también buscando, desde fuera de Santiago, digo yo, gente de región que buscaba alternativas para sus tratamientos. Y
bueno, fue emocionante dentro de todo. Bueno, ahí vamos a ir comentando más adelante. Después del trabajo de la Fundación Daya, nosotros comenzamos a trabajar, bueno, desde siempre venimos trabajando con genéticas en el Banco Mighty Seed, pero a partir del año 2007 más o menos comenzamos a hacer las primeras plantas feminizadas con tiosulfato de plata. Provocábamos que la planta apagara su etileno, dejara de producir etileno para evitar la maduración femenina. Y se transformaba la planta al detectar que no iba a poder como cambiar, claro, un cambio en el ambiente que es como impactante para su organismo. Ella tiraba estos platanitos y provocaba que hubiera estas semillas que fueran feminizadas. Así nació Mighty Seeds. Sí, nació Mighty Seed desde el 2007, donde nosotros ingresábamos semillas, nos traían semillas de afuera. Y el 2009, 2010, cuando nos ocurre esto, perdimos todo ese trabajo. Se lo lleva la policía. La policía, nos cagó la policía. Entonces tuvimos que recuperar. Bueno, nosotros, cuando uno trabaja con cultivadores, hay otros cultivadores que reciben tu trabajo. Entonces nosotros igual compartíamos ese trabajo con otros cultivadores y esos cultivadores que no son del ámbito canábico ahora, o sea, son cultivadores hasta el día de hoy, pero que no están en el ámbito conocido de los canábicos. Entonces ellos nos compensaron y conservaron semillas que nos fueron genéticas que nos devolvieron en su momento, que ellos no habían alcanzado a cultivar. Entonces pudimos retomar varios trabajos. Y también comenzamos a conseguir semillas en otros lados, a importar semillas también. Nos donaron semillas cuando también nosotros cuando empezaron a conocer nuestro trabajo, hicimos intercambio con otros cultivadores, que al final es como funciona el asunto underground aquí, entre los cultivadores, entre los amigos que cultivan, entre la gente que se conoce y que sabe que hace un buen trabajo. Entonces, bueno, Mighty Seed ahora estamos trabajando variedades con CBD también, ratios intermedios. Gracias, CBD. Porque hay gente que necesita vaporizar, que tengan buen sabor las plantas, ¿cierto? Sí. Y hacer su propia medicina, también con variedades que ya tengan el ratio, digamos, determinado para su necesidad específica. Hoy hablando de cultivadores, ¿qué les ha parecido la Moby Dick CBD? Tiene solo 7% de THC. Primero que todo, está bien cultivada, no tiene sabor, no tiene sabores adicionales como no sé, está bien seca, no está húmeda, no cuesta fumarla, tiene limpiecita no pica, tiene un aroma terroso. Bueno, esa la pueden encontrar en Dispensario Anandamida, y en Dispensario Anandamida además tenemos varias variedades que son de Mighty Seeds, así que ahí si quieren conocer también el trabajo. Oye, Pau, ¿y cuándo y cómo y qué es para ti NSB Extracciones y qué hace en tu vida o cómo nace este proyecto? NSB Extracciones es un proyecto que nace, bueno, yo soy la fundadora de esta especie de emprendimiento familiar que es un poco educativo, también un poco de investigación, de preparación de fitocosmética, fitoterapia. Soy química, fitoterapeuta, asesora, las hago todas. Las hago todas porque al final yo trabajo con Marcelo, con mi familia. No es una gran empresa tampoco, pero sí nos ha permitido sostenernos en el tiempo. Al mismo tiempo, esto se generó por una motivación, por un enojo en realidad. Un enojo. Bendita rabia. Un enojo, bendita rabia al sistema o a la sociedad, no sé. En ese tiempo, bueno, estoy hablando 15 años atrás, había mucha
muchos mitos, mucha información errada en respecto a temas de cultivo, cómo cultivar, no sé, le va a atravesar los tallos con un clavo, ponte tú, le echaban pipí a las plantas, o leche, o no sé, tipos de ese tipo de cosas, de aversiones que en ese tiempo le hacían a las pobres plantas como para obtener mejores resultados, y finalmente no había mejores resultados. Entonces también no entendían mucho el ámbito de las extracciones, ni cómo se hacían de manera segura, ni cómo tenían que calcular las dosis. Entonces había mucha gente que le tenía terror a las pálidas, más que a la marihuana. Era el terror a la pálida de la comida, a la pálida del aceite, a la pálida de fumarla. Entonces, ¿Por qué? se necesitaba que alguien entregara información fidedigna, desde el punto de vista del consumidor también. Entonces, con esa como motivación, enojo o pasión, digamos, continúa el trabajo que había comenzado en Daya, de solamente dar talleres de extracción, dar talleres de cultivo, dar talleres de preparaciones, dar talleres o capacitaciones a personas que necesitaban transformar su medicina transformar su planta en su propia medicina, que no tienen ni idea cómo hacerlo y tampoco tienen por qué saberlo, si eso no es un requerimiento necesario, pero se puede aprender. Se puede hacer medicina artesanal, casi profesional. O sea, no vamos a competir nunca con una farmacia, ni con una farmacéutica, ni con un laboratorio farmacéutico, jamás. Pero sí podemos, con buenas prácticas y buenas bases científicas, el tener preparados artesanales, ya sea hechos por los mismos dispensarios, que es lo que estamos viendo, o también preparados por los mismos pacientes. Le va a salir mucho más barato a un paciente cultivar su medicina y prepararla que comprarla muchas veces en una farmacéutica, que estamos viendo que los precios van en aumento. Entonces cada vez si el valor del dinero baja, que es lo que estamos viendo, que no importa cuánto se gane, si todo no alcanza y están todos apretados, aunque quieran decir que no. La gente que necesita y que no tiene acceso a la medicina, ni siquiera la medicina tradicional, menos va a tener acceso a la medicina canábica, que se está convirtiendo en una medicina elitista. Sí. Entonces, para eso tenemos que fomentar que la gente que tiene receta médica haga uso de su derecho al autocultivo. Y que pueda tener acceso a todos los formatos y que pueda tener acceso a toda la información para que pueda transformar esa materia vegetal en algo lo más eficiente posible. No hay que más terapéutico que cultivar también. O sea, aparte de la... Es parte del tratamiento. Yo te encuentro toda la razón. De hecho, parte de mi terapia ha sido cultivar. O sea, yo tengo mi huerta de hierbas medicinales, tengo mi huerta de árboles, tengo mi huerta de frutas, tengo frutales también, tengo flores, porque necesito las abejas para que vengan a polinizar y se produzcan semillas, porque también produzco semillas de otro tipo de cosas, comparto en proyectos de permacultura cuando me piden, o cuando alguien quiere poner flores para las abejitas, que necesitamos mantener las abejitas, necesitamos darle alimento a las abejitas. Flores. Cultivamos flores, cultivamos hierbas, cultivamos de todo lo que se pueda cultivar, te va a ahorrar plata a fin de mes. Producir tu propio humus. Yo produzco humus, no compro sustrato, reutilizo mi sustrato. Sí. Y eso va abaratando costos y va permitiendo que tú tengas el control también de tus procesos. Sí. Igual lo bueno de la vida moderna, o sea, tiene cosas
por supuesto muy malas, pero igual hoy hay muchas alternativas que nos permiten cultivar en espacios más reducidos, estando en un departamento, como que igual es súper importante si es que podemos llegar a hacer ese pequeño aporte para nuestra vida y para la vida como de los otros. Claro que sí. Cultivar siempre es una buena Sí, recomendación. es una buena recomendación, aunque Sí. uno no tenga espacio. Sí. En poco espacio igual se puede cultivar, tener una macetita con tu cibulet, con tus hierbas para la cocina, Lo con que un poquito sea. de lavanda para mezclar la vaporización del cannabis Sí. también, que se puede mezclar con hierbas. Ahora lo hemos visto que hay gente que la mezcla con hierbas para vaporizar. Entonces no es no es tan tirado de las mechas hablar de que todo el cultivo, todo el proceso de cultivo es parte también de la terapia canábica. Sin duda. El conocer cómo, después de cosechar, cómo guardar ese material para que no se pierda en el proceso, porque mucha gente pierde su hierba en el secado, en el curado, se le honguea en los frascos, no saben el proceso que tienen que realizar, ni por qué, ni cómo conservarla, ni cómo conservar sus propiedades de la manera más eficiente. Todo eso se aprende, todo eso se puede realizar. Y bueno, Necio de Extracciones en estos momentos está trabajando en colaboraciones y yo soy la profe más chocha de la vida, porque ahora puedo trabajar con mis alumnas, ¿cachai? Mis alumnas ahora son presidentas de dispensarios, tengo alumnas que son médicos, tengo alumnas enfermeras, tengo alumnas terapeutas, pacientes, de todo ámbito. Entonces ellas ahora, hay hasta abogadas, bueno, en colaboración con ellas hay proyectos educativos que se vienen pronto, ojalá con alguna universidad. Las dispensarios y las comunidades de pacientes son las que se siguen beneficiando, digamos, de todas estas asesorías, de los talleres, de las capacitaciones, de la medicina propiamente tal. Porque la idea es que nos apoyemos entre todas. No, y que sea integral, porque sigamos como con esa visión. Por eso tú decís, hago hartas cosas, pero en realidad es bastante integral los servicios que puedes ofrecer, justamente porque hay personas, como tú dices, que no conocen cómo aprovechar la planta, Claro. que nunca han autocultivado porque a lo mejor les daba miedo, o porque creían que no iban a poder, o porque creían que el espacio, en fin, con todas esas cositas. Hay muchos mitos en realidad y gente que cree que no va a poder cultivar. Pero uno lo puede hacer de forma discreta, de manera bien hecha, respaldado legalmente con tu receta médica, conociendo tus derechos. Sé que todavía hay falencias, digamos, en el sistema, pero dentro de todo uno puede realizarlo. O sea, si es tu única alternativa, yo prefiero 1000 veces tomarla. Sí. Oye, Pau, y cuéntanos alguna anécdota que haya marcado tu opinión con respecto al cannabis. Igual nos hablaste un poco como el proceso de tu mamá, quizás por ahí, Sí. o alguna otra cosa en tu vida importante ahí. Sí, la verdad es que más que marcar una opinión sobre el cannabis, eso como que le dio el punto de partida a mi trabajo con la planta. Ya, Mi opinión sobre la planta ya la tenía más o menos armada. Desde el punto de vista científico, siempre busqué, me llamaba la curiosidad la planta. Entonces, y yo como que he jugado con la fitoterapia desde chiquitita, coleccionando hierbas, que las flores, que los olores, que los aromas, que los tecitos, y todas esas cosas. Yo soy como media, como que tengo un toque con eso. O sea, contarte así como una anécdota chiquitita con la abuela de mi pareja, que ella era una mujer muy sabia respecto a las plantas. Nos amarrábamos para salir a caminar, ponte tú, para el monte, para el cerro, nos amarrábamos bolsitas en el cinturón del pantalón. Entonces cuando pasábamos por unas hierbitas, ella me decía, esta hierbita se llama tanto, sirve para tanto, chumpa dentro. Y cortábamos, ¿cachai? Una tijerita en el bolsillo y chumpa dentro. Yo aprendí con esa señora una infinidad de hierbas del campo que no conocía. Y los beneficios que ellas tenían. Entonces, sí son
puntos que te marcan, pero como te digo, mi experiencia en Daya fue un punto que como que marcó mi opinión respecto a otro ámbito del cannabis, que es más como de las instituciones, como de hacer algo con más gente, como agrupándose, preparando, o sea, creando redes de trabajo, conociendo otro tipo de profesionales. Gracias a la planta he conocido un sinfín de personas profesionales con las que iniciamos una relación como de paciente, terapeuta, y terminamos ahora siendo amigos, ¿cachai? Conociendo nuestras casas, nuestros hijos, nuestros núcleos familiares. ¿De qué anécdota en particular? Bueno, que me tocó viajar a la Patagonia chilena y hicimos un recorrido, una ruta de 11 días, donde visité varias ciudades, entre ellas Coyhaique, Mañiguales, Puerto Aysén, Puerto Cisne. Llenamos salones, colegios, sedes, informando a toda la gente que quisiera escuchar respecto a la medicina canábica. Y también llegaron algunas autoridades y personal de salud. Que esas mismas autoridades hicieron el comentario de que nosotros pensamos que a una charla canábica iban a llegar puros lolos que consumían marihuana. Y esta persona que venía de la alcaldía dijo, aquí veo cabecitas blancas, veo adultos mayores preocupados de entender en el año 2015 qué era la medicina canábica y cómo podía ayudarlos. De hecho, aprendí también allá, por ejemplo, a hacer extractos en las cocinas a leña. Wow. ¿Qué temperatura hay? Es que tú no cachai, pero la cocina a leña tiene distintas temperaturas, pues entonces tú podés trabajar en temperaturas bajitas, y solo moviéndote sobre la cocinilla, ¿cachai? Mira. Aprendí a tomar mate con marihuana. Porque las viejitas me decían ahí, nosotros estamos aquí en la placita, con este frío, las articulaciones nos duelen, entonces agarramos los palitos, las hojitas, chumpa dentro. Tomando mate con marihuana, aprovechando toda la planta. Y yo fui a aprender también. No, sí se pueden tomar infusiones. Claro, se pueden tomar infusiones. Obviamente que sí. Sí, a los palitos, ¿cómo les vaya a sacar algo? Sí, pues. Como una infusión. Palitos para el mate. Bueno, pasando al otro punto, respecto al impacto social del rol como fitoterapeuta en este caso, ¿puedes contarnos algún caso especial que te haya tocado ver con tus extractos medicinales? Quizás de pronto alguna historia con algún paciente, algo que te haya marcado, que sea de importancia. Sí, de hecho, bueno, hay muchos pacientes, hay muchas historias que podría estarte contando de aquí hasta el próximo año, pero como tenemos poquito tiempo, elegí algunas cosas que me pasaron durante estos 20 años. Bueno, de repente durante mi historia yo fui conociendo personas que sincronizamos energía, recursos, pasión, amorcito por la planta, y se transformaron durante el tiempo, fue prepandemia y durante la pandemia, por lo menos esto, debe haber durado unos 6, 7 años. Yo le decía el clan de los padrinos mágicos, porque eran personas, no les voy a decir quiénes, pero son ángeles anónimos que llegaban a padrinar a un paciente que no tenía cómo pagar su tratamiento. Bueno, qué lindo. Entonces estas personas llegaban con material vegetal y decían, yo necesito que tú prepares aceites, extractos y que los entreguemos a personas que lo necesitan. Entonces, cuando llegaban personas que no tenían cómo cancelar o pagar o aportar algo respecto a su tratamiento, nosotros tomábamos a esas personas, que podían ser tanto niños, mujeres, adultos, da lo mismo. En general eran hartos pacientes oncológicos. Se tomaba su tratamiento y se realizaban estos tratamientos por 6 meses, por 1 año, donde se le aseguraba a ese paciente que iba a recibir su tratamiento. ¿Ya? Entonces, también se les entregaba información se creaban redes de información respecto a si tenían problemas legales,
dónde podían recurrir, o a quiénes se podía recurrir. Antes eran menos, ahora podemos recurrir a la bancada precisamente de diputados que nos apoya, podemos recurrir a... Ahora hay muchos más abogados canábicos que pueden prestarte asesoría, atención. Los mismos médicos saben que ellos son nuestros peritos profesionales que van a tener que hablar por nosotros. O sea, la responsabilidad de la receta médica no es escribirla. No es solo escribirla. Es en el momento que el paciente está en el estrado acusado como si fuera un delincuente, el médico sea capaz de corroborar el tratamiento médico que le está prescribiendo. De defender lo que le prescribió. Defender lo que prescribió, de defender su postura profesional ante el tratamiento. Claro. Eso no lo puedo poner en duda un juez, a no ser que sea mentira. Entonces, tanto los médicos como los terapeutas, como los asesores legales, los abogados, conforman toda esta red. Médicos también, ¿cierto? Sociólogos, psicólogos, nutricionistas, todos los profesionales, todos los trabajadores, digamos, que tienen que ver con lo que necesita la gente. Sí. También tienen que ver con el ámbito canábico. Para poder determinar, no sé, la mejor forma de mantener su tratamiento. Dentro de los casos que he conocido, hay un caso que les puedo contar de la Sofía. La Sofía yo la conocí cuando ella tenía 5 años y llega con un cáncer al estómago de células neoplásicas, y los papás estaban desesperados porque llegó al hospital por un resfriado y sale con cáncer, con un cáncer que estaba avanzando muy rápido porque inmediatamente tuvo que comenzar con quimioterapia. O sea, yo la conocí peladita, su piel plomita, flaquita, y en ese momento no teníamos, no tenía resina concentrada, pero sí tenía resina de manicura. Como ¿ya? Aceites de manicura, aceites de oliva, no tan concentrados tampoco, pero partimos con eso y le empezamos a pasar esos aceites y le empezó a hacer bien y la niña toleraba bien las quimioterapias, comía, no se le inflamaban las mucosas, entonces tuvo una buena respuesta. De ello ella agarraba su gotario y ella misma para adentro se tomaba su gotita, y cuando venía yo le iba a dejar su gota, ella corría, tía Pau, me trae mis gotitas, me da el tiro, y se tomaba sus gotas. De verdad, fue la paciente más obediente que yo debo recordar y que nunca le hizo asco a las gotas, porque las gotas igual tienen un sabor fuerte a planta, entonces puede que haya personas que no les guste. Bueno, Sofía tuvo un tratamiento de 6 meses con esos aceites, o 3 meses, entre 3 y 6 meses, y resulta que empezó a repuntar. Le hicieron un análisis de médula y quedó en 0, no había metástasis. Entonces quedamos así como, ¿qué está pasando? Marcelo me dice, ¿cuánto necesitáis para darle resina concentrada? Necesitamos 10 gramos para poder hacerle el tratamiento de un mes con resina concentrada. No me acuerdo, el 33% en ese momento. Era bastante fuerte el tratamiento. Me dijo, ya, vamos a padrinar a esta niñita, me dijo, por 6 meses. Y la padrinó. Sí, son 10 cigarros de marihuana que no me voy a fumar, pero que van a servir para que esta niñita vaya repuntando más todavía de lo que le ha ido. Y siguió en ese tratamiento. Ella tomaba sagradamente su jeringa, ella no tomaba aceite de oliva, tomaba jeringas concentradas. Y al cabo de un año más o menos de tratamiento, a ella la dieron de alta, porque ella no era de Santiago, ella era de Copiapó. Entonces, más encima hubo ahí hubieron muchas cosas, porque hubo una crisis de separación familiar, donde había más niños que tenían que estar separados de su madre, porque su madre tenía que estar en Santiago con la niña que tenía cáncer, con la Sofía. Y sus otros niños quedaron a cargo de la abuela, del papá, bueno, el papá después ya no, el papá se va, siempre se va.
bueno, esta cabra y todas las mujeres de esta familia son súper aperras. Yo las admiro, mujeres del norte, las amo. Ella en Santiago tenía que buscar un trabajo. Había que mantener. Ahí Fundación Daya fue un pedestal para ese caso también, donde la ayudaron, le consiguieron cama, muebles para su casa, para su departamento, para que la niña tuviera por lo menos lo más necesario. Y ella logró repuntar y volvió a Copiapó, donde pudo viajar ocasionalmente a hacer el tratamiento ambulatorio. Ya. Entonces, Sofía en estos momentos de tener como 15 años. Es una adolescente hermosa. ¿Tienes contacto con ella todavía? Sí, no tanto como antes, pero sí nos saludamos para los cumpleaños. Pero sí, ella es maravillosa, la chiquilla. Y la mamá, que aperró tanto que ahora ella también es terapeuta en cannabinoides. Y estudió también para ser terapeuta y para ayudar a otras personas. Entonces, todo esto te lleva, es como que te conlleva a una forma de vida, finalmente. Cuando te entras por salud en cannabis, la cannabis te enseña todo lo demás. Sí, verdad. Hay otro caso que cortito se los cuento para rellenar. Ya, dale, sí. El caso de Lucas Rifo, él era un chiquito que tenía daño cerebral. Ya. Entonces cuando nació le daban 300 convulsiones al día. A los 3 meses fue desahuciado. Y lo mandaron para su casa. Pero los papás no se dieron por vencidos. Entonces papá, Jorge, él ocupó cannabis de un origen que uno no tiene idea, desconocido. Ya. Preparó resina porque él había ido a los talleres y todo. Y de 300 convulsiones bajaron a 1 en 24 horas. O sea, él solamente con la acción de decir, mi hijo se muere si no hago nada. Ocupé esto, que no sé de dónde viene, pero lo hizo bien. Y salvé la vida de mi hijo. Entonces, de ahí comienza una especie de historia maravillosa, porque para mí esos papás son superhéroes, ¿cachai? Que salvaron a su hijo, cultivaron sus plantas. Y iban acá, tuvieron, yo no les voy a contar, les voy a dar cuento que cada día del hospital que este nieto estuvo, le salió 1 millón de pesos. O sea, tenían más deuda que vida. ¿Cachai? Y cuando entra el cannabis a la vida de esta familia, ellos comienzan a cambiar su estilo de vida también en torno a este niño que tiene también complicaciones de alimentación. Entonces ahí se crea un emprendimiento de alimentación sana para niños con problemas, ¿cachai? De dietas cetogénicas y todo este tipo de cosas, de nutrición multisaludable, que es lo que se llama su emprendimiento. Ellos mantienen a su hijo, siendo que le habían dado 3 meses de vida, lo mantienen por 8 años, con una mejor salud, mejor calidad de vida. Yo fui testigo, porque ese niño no tenía conexión con el medio, no podía deglutir. Ya era un niño que estaba postrado, no tenía movimientos controlados. Yo fui testigo del momento en que esa mirada entre mamá e hijo hizo conexión. Y cuando se miraron, ay, fue tan emocionante que todavía me acuerdo y me emociona. Te juro, cuando ese niño por primera vez pudo tomarse una mamadera y yo le di mamadera. Él podía tragar, podía comer. Hubo un cambio que tú decís, wow. No es que él se haya parado y no. Él tuvo un cambio porque pudieron mantener su vida, no sin complicaciones. Pero creo que él vino a enseñarnos y a su familia también, ¿cachai? Y bueno, se fue el año pasado, hace poquito rato, pero para mí las expectativas de vida que él tenía eran tan poquitas y con la planta de cannabis aumentaron tanto que para mí el
Jorge y la Gaby son dignos de admiración como papás. Y que ahora, inclusive, guían a otros papás también, cuando tienen estos niños con problemas neurológicos, los guían y los encausan también a los tratamientos canábicos como opción, digamos. No es que ellos tengan que ver con una fundación ni nada, sino que les dan la opción y les dan los contactos para poder acercarse a los médicos, a las fundaciones, qué sé yo. Eso es, digamos, dos de los casos como más importantes o impactantes que dentro de los miles que han habido, mujeres con cáncer de mama que han tenido una buena resolución de su tratamiento porque han ido complementando su tratamiento con cannabinoides, no solamente tomando resina concentrada, sino también o vaporizando o comiendo alimentos que tengan cannabis, incorporando la planta cruda también. Todos los formatos. O sea, yo les digo, ¿va a usar cannabis? Hasta por las orejas, en todos los formatos que pueda, obviamente acompañados por un médico, por un guía, un terapeuta, ¿cierto? Que los vaya acompañando durante el proceso y vaya haciendo ajustes, porque la terapia con cannabis se ajusta, se aumenta, se baja, incluso se hacen detox cuando no se necesita, para poder que nuestro sistema endocannabinoide sea un sistema sano. Si nuestro sistema endocannabinoide está sano, nuestro cuerpo se reequilibra. Oye, Paola, muchísimas gracias por contarnos esas experiencias con tus pacientes. Yo creo que los que nos van a escuchar se pueden sentir identificados y quizá este es el momento de tomar la iniciativa de buscar ayuda, de aprender un poco más. Así que muchísimas gracias. Yo igual me emocioné un poco la historia, así que un millón de gracias por tu trabajo también, por lo que entregas en ese sentido. Ahora vamos con nuestros auspiciadores. Tenemos a Productos Nanay, también tenemos a Asociación Anandamida, que es lo que estamos probando ahora, Mighty Seeds sin duda, y Kenesebet Extracciones. Chiquillas, no sé si nos quieren hacer algún comentario respecto a sus emprendimientos. Señora Nanay. Productos Nanay. Bueno, ya. Productos Nanay es un emprendimiento que lleva ya un par de años, asociado a cositas dulces, no sé si todo 100% saludable, porque yo igual soy validante de que podemos comer cosas que no estén como dentro de lo que debiésemos comer siempre, o que hayan cosas tan buenas o tan malas, y que sea feliz, por supuesto, pero de mejor elección de ingredientes. Así que hay cositas dulces, galletitas a base de mantequilla de maní, mini sneakers, que son los favoritos. Sí, me encantan. Así que la alternativa de bajón. De bajones. Sí, para que tengan ahí disponibles. Bajón saludable. Sí, y nos pueden encontrar en Instagram, productos-nanay, y entregamos en Valparaíso, pero también se pueden ahí coordinar entregas dentro de el Marga Marga. Súper. Oye, ¿y dónde encontramos información o página de Mighty Seed y Kenesebet Extracciones? Para que la gente lo pueda buscar. Mighty Seed tiene Instagram, solamente Super. Instagram, es @The Mighty Seed Origin, donde ahí se muestran las variedades disponibles, pueden escribirle directamente al breeder si es que tienen nuestras variedades y necesitan información de cultivo, asesoría, alguna pregunta que se necesite. También él es asesor de cultivo si necesitan algo más profundo, más, no sé, lo que quieran. Sí, no, está bien. Hay mucha gente que cuando está partiendo compra semillas, pero no necesariamente, por ejemplo, sabe cómo germinarlas. No, pues igual se pueden hacer preguntitas. Desde el banco no se fundan, sí, no preguntan fundidas, no se fundan, claro, pero sí pueden hacer preguntas Claro. razonables. Sí, lo que pasa es que de repente hay gente que pregunta todo y no se atreve nunca. Entonces, o le pregunta a muchas personas y tampoco decide qué hacer. Entonces, eso no les conviene. Hagan, cultiven, pongan la semilla en la tierra. ¿Y dónde encontramos a Kenesebet Kenesebet Extracciones? Extracciones también tiene Instagram, donde también ahora espero, porque estuve mucho tiempo, bueno, nosotros estuvimos castigados un poco por las redes sociales porque somos activistas de Palestina, de Gaza, somos anti-Trump y todo el asunto. Espero que esto no les provoque ningún problema en su programa, pero resulta que nuestras redes estuvieron baneadas mucho tiempo.
Entonces la dejé de usar un rato, como para que me olviden. Y ahora pienso retomar quiero retomar entregando información, haciendo algunos pequeños manuales o tips de cómo hacer un macerado, por ejemplo, con una hierbita en tu casa. Ahora que se necesita tanto, que hay tanta disbiosis, tanto mala guatita, candidiasis y cosas, enseñarles a hacer, por ejemplo, un aceite de orégano. Claro. En tu casa y no estés pagando un dineral por un aceite comprado, ¿cachai? Que tú podáis hacerlo directamente en la casa con lo que tenés, o cultivar tu orégano y después transformarlo en un aceite que es más orgánico que eso, ¿cachai? Esa es la idea. Y también haciendo asesorías a pacientes, capacitaciones a dispensarios, buenas prácticas, proceso de control de calidad, no sé, de gestión del material viable, transformación y formulación y diseño de formulaciones fitoterapéuticas. Si es que, no sé, pues si un dispensario quiere hacer una crema particular o un paciente tiene una receta en particular y quiera prepararla con lo que tiene en su casa o con los componentes que pueda encontrar, se puede hacer una ideal o diseñar una fórmula para que lo pueda realizar. Sin disruptores endocrinos, sin conservantes, parabenos, ni cosas que te estén haciendo daño y que te las pones todos los días en las cremas y te las... Claro. Y en el pelo con los champús y todas esas cosas. Se pueden hacer champús de cannabis, se pueden hacer cosmética de cannabis, se puede hacer jaboncitos, se puede hacer de todo. Y lo único que hay que saber es cómo extraer los componentes de la planta para poder pasarlos a todos esos formatos. Y eso se puede. Súper. Bueno, ahí vamos a dejar los Instagram para que nos puedan encontrar a Productos Nanay, a Mighty Seeds, a Asociación Anandamida y a NSB de Extracciones. Es @NSB_extracciones el Instagram. Súper. Bueno, y son nuestros auspiciadores los que presentan una dinámica que vamos a tener en toda esta segunda temporada, que es la efeméride. Y en el caso del día de hoy, en el año 2016 se firma el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, poniendo fin a más de 50 años de conflicto en Colombia. Escogimos esta efeméride también porque la regulación que se busca en el mundo canábico tiene mucho que ver con la pelea que se le tiene que dar al narcotráfico y al crimen organizado. Sabemos que la política de drogas son de cortes prohibicionistas, persiguen a los usuarios y no al narcotráfico, no al crimen organizado. Y finalmente esto genera que no haya paz en las comunidades, que las poblaciones no puedan vivir tranquilas y además que los usuarios se vean expuestos a estas situaciones de violencia, a drogas alteradas. Entonces, de hecho, bueno, hay una bancada actualmente en el Congreso de Chile, que es la bancada de la regulación por la paz, que también existe en México y que tiene mucho que ver con eso, con el concepto de paz. No sé, chiquillas, si ustedes quizás quieran complementar esto o qué les parece, a propósito que también hablábamos de Palestina hace un rato. Sí, de hecho, ese acuerdo de paz, dentro de todo lo que sucedió, si bien trajo muchos beneficios dentro de la sociedad de Colombia, dejó vacíos, y no vacíos porque quisiera Colombia, sino que porque no hay un complemento de colaboración con los demás países, ¿cachai? Y eso permite que el narco utilice esas grietas como para meterse. Y por eso vemos estas justificaciones que tiene Estados Unidos para tratar de narcos a toda Centroamérica y querer venir a meterse bajo esa justificación porque al final, claro, que todos sabemos que no es real, no es tan real. Es verdad que tenemos problemas con el narcotráfico, es verdad que existen todas estas redes internacionales, pero también es verdad que hay mucha corrupción. Demasiada corrupción. Entonces, la única forma de pelearles es con información, con que las personas estén informadas, estén educadas, con que hagamos buenas prácticas de lo que hacemos, y al final es eso. Si vamos a entregar un aceite, hacerlo con conciencia. Si vamos a preparar un plan de tratamiento, hacerlo con conciencia real, estudiar, capacitarse, actualizarse,
es súper importante para poder mantener, digamos, a raya el narco, pero mientras siga y sigamos peleando en vez de regularizar y despenalizar la cannabis, por ejemplo, que ayudaría montones a que el narcotráfico no avanzara, porque es quitarle el mercado. Sí. Exacto. Ya. Y pasamos a ciencia y cannabis. Bueno, la planta de cannabis funciona por algo en nuestro cuerpo, no por nada. Uh-huh. Puede generar todos estos cambios, puede generar estos avances o estos como igual sanaciones que uno ve como casi milagrosas, que desde antes y después en cáncer o en epilepsia, es porque algo pasa en nuestro cuerpo que hace que esta planta se pueda actuar. Exacto. Entonces, en este sentido, siendo usted igual una persona muy asociada a las ciencias, ¿cómo se respalda el trabajo o qué ciencias van respaldando tu trabajo en torno a este proceso de usar cannabis? Bueno, la base científica de mi trabajo es la fitoterapia en cannabinoides, combina tanto la química como la farmacognosia y la fitoterapia. Como ingeniera química, mi enfoque es describir, ¿cierto? Describir y conocer los principios activos que tienen las plantas. Qué mecanismos de acción tienen, qué interacciones pueden tener con otros medicamentos, otras plantas, o tanto positivas como negativas, para poder aplicar esos tratamientos de manera correcta. Y también la biodisponibilidad que tiene la planta y cómo extraer esos compuestos que están disponibles. Respaldo mis prácticas con estudios clínicos que están descritos, publicados en revistas científicas. Sigo también a otros terapeutas y a otros médicos. Uh-huh. Participo también en los seminarios que hay, que se van dando de actualización de información para poder mantenerme al día. Tratar de guiarme por protocolos internacionales, con el uso de cannabinoides. Eso me ha permitido mantenerme como al día en toda la información, en la aplicación de los cannabinoides, cómo se van transformando estos preparados. Ahora incluso hay nanosoluciones de cannabis que se pueden, sí, que se pueden preparar y tienen una mejor biodisponibilidad. Entonces hay cosas que son súper interesantes que se están dando ahora y que incorporan a la planta y los cannabinoides, uh-huh, como antes no se podía. Uh-huh. Entonces, a pesar de que uno va siguiendo estos protocolos, tiene que guiarse también con la evidencia que acumula también los testimonios de los pacientes que están siendo en estos momentos tratados con acompañamiento médico, ¿cierto? Que tienen receta. Yo llevo recopilando información más o menos desde el año 2015 en adelante con los pacientes que partimos en Daya y en otras fundaciones. Bueno, y sobre todo como en Chile hay una legislación que es súper restrictiva, es necesario trabajar bajo un marco ético y académico que sea más o menos riguroso, recompilando evidencia, estandarizando procesos que sean repetibles en el tiempo, tanto en variedades como en procesos de extracción o en preparación de formatos, ¿cachai? La preparación de la comida, las temperaturas. O sea, una receta para que cumpla la función que tiene que realizarse de la manera correcta y usar las temperaturas correctas, porque ese cambio de temperaturas también va a cambiar la disponibilidad de cannabinoides que tienen tanto las preparaciones digeridas como las preparaciones tópicas. Sí. Entonces, eso permite que mi labor no sea empírica, sino que también tenga la integración entre investigación científica, práctica clínica y docencia también. Sí. Eso me ha permitido trabajar en los diplomados de Educanda, de Virtualis, poder enseñarle a profesionales de la salud, y que médicos precisamente sean los que en estos momentos me den la confianza a mí
o me recomienden mis terapias con buenos resultados y trabajando en equipo. Bueno, igual nos habéis contado como harto al respecto de cómo te marca más socialmente o vincularmente, como el tema de educar, de entregar la información, pero cómo existe este equilibrio igual entre estos mundos desde las ciencias, o como tú como química, como ingeniera, y tu rol social, igual como activista, tienes harta ahí. No, sí, yo creo que antes era más activista que ahora. Creo que uno le tiene que dar el paso a las energías emergentes, a la juventud, al ímpetu. Uno ya marchó, bueno, creo que se cumplen 20 años, pero yo creo que son más años de marcha. Yo diría que son más años de marcha. Bueno, mañana yo recuerdo más años de marcha porque, no sé, estuve en todas las marchas antes, iba a todas las marchas. Pero ya, bueno, ya ahora que ya no vivo en Santiago, no he podido ir a todas las marchas. Voy ocasionalmente. Y bueno, cuando me cambié acá a la quinta región, ya como que no habían, como que las marchas han sido más pequeñas. Y sí he participado también, pero me da lata que no vaya la gente. Me da lata que no haya la gente que no apoye, que no se exprese. Bueno, puede haber coincidido con malas fechas también. El Día de la Mamá, me acuerdo que coincidió una vez, entonces igual de repente eso puede haber sido que no llegó tanta gente. Pero bueno, en la última marcha hubo más gente, estuvo bien entretenido, hubo música, hubieron diputados que fueron a hablar también, tuvieron ustedes, me acuerdo. Así que dentro de todo, sí. Desde la química yo creo que aporto el conocimiento técnico para garantizar calidad, seguridad y eficacia en las formulaciones. El rol social igual es importante, pero se trata de acompañar a los pacientes, a los familiares, a las comunidades, que muchas veces buscan alternativas seguras y que sean más humanas, digamos, frente a dolencias crónicas o a problemas de salud que no tienen respuesta en la medicina convencional. Entonces, ese cruce entre lo científico y lo social permite que me sienta en realidad como un puentecito, ¿cachai? Como un puente para traducir ese lenguaje complicado de la ciencia en un lenguaje más fácil de entender para los pacientes o para las personas que les cuesta ese lenguaje. La idea es que se transformen como en herramientas prácticas, comprensibles y que sean accesibles tanto como para pacientes y también para cuidadores. Y también para la gente que trabaja en cannabis. Muchas veces hay personas que no son usuarios medicinales, pero son consumidores de cannabis, pero no conocen la realidad del usuario medicinal. Entonces, ponerse desde la visión desde paciente no es la misma que solo de consumidor, digamos, recreativo. ¿Ya? Son individualidades distintas de afrontar el tratamiento con cannabis o de afrontar el consumo de cannabis. Sí. Entonces, tienen que haber guías. Y esas guías, en este caso, me siento un poquito de esa guía. Las personas, yo hablo con todo el mundo, le comento a todo el mundo que quiere saber en realidad, no. Señora, tiene un sistema endocannabinoide. Claro, señora, usted produce anandamida, es necesario que coma omegas para que produzca hartas anandamidas. Entonces, hay un ámbito grande de ciencia y el ámbito social también que confluye en el cuidado final del paciente y del usuario también, porque muchas veces el usuario lúdico se siente excluido del paciente del uso medicinal, pero en realidad yo siento que el usuario recreativo es también un paciente. Es medicinal. Es un paciente, es una persona que busca relajo. Sí. Si busca relajo es porque está estresado. Si estás estresado, estás enfermo.
Sí, yo Sí. siempre he mantenido que el consumo recreativo también es medicinal porque Ajá. la planta es una sola y tiene las mismas propiedades, independiente quizás si la usamos, El formato, La cantidad claro. de el formato, dosis. el La que vamos a biodisponibilidad utilizar, distinta, sí. pero igual todo. me va a servir para distenderme, para relajarme del estrés, de la semana, después de la pega, entonces finalmente creo que también es medicinal. Y el símil que le dan ahora, el formato medicinal que le dan los médicos de la vaporización, o sea, el formato inhalado, que no es la combustión, Ajá. porque obviamente es tóxica, pero cuando estamos vaporizando la planta, muchas veces ese formato inhalado le da a una persona en crisis con porque siempre que les preguntamos, en la escala de Eva, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 20. Ay. Una caladita, de un ratio 1 a 1. 2 caladitas, de un ratio 1 a 1. 5 minutos. Y eso baja Súper rápido. a 5. Entonces te podemos ver, Sí. ¿ya? Ya no vaya a gritar de dolor. El dolor no va a nublar tu mente, porque eso pasa. La gente que siente dolor, un dolor tan alto, que es capaz de que se nuble su mente. Sí. Entonces no va a coordinar con el mundo. No vayan a pedirle ayuda o que les dé una cátedra a una persona que está sintiendo dolor. O sea, hay que ser bien desconsiderado para pedir que una persona funcione de forma coordinada cuando está sintiendo dolor. Sí, pues. Porque la mente bloquea. Sí, pues está ocupado Se- con otra cosa. Está el cuerpo. ocupado, Sí, la mente, el Mm. cerebro, el sistema nervioso está ocupado en estos momentos con ese dolor. No puede reflexionar sobre una idea. Y si puede, lo más probable es que te mande a la punta del cerro. Porque se va a enojar, porque más encima estás presionando a ese sistema nervioso. Con preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te voy a decir? ¿Me duele? ¿Cuánto te duele? ¿Cómo más te voy a decir si me duele? Entonces es bastante complicado, incluso para la persona que está sintiendo dolor, poder comunicarse. O poder comunicar ese dolor. Entonces, una vaporización, después unas gotitas, y consumir cannabis regularmente en su alimentación, cannabis crudo, hacer, no sé, un aceite macerado, como igual que el aceite de romero, mezclarlo en sus comidas, ingresar cannabinoides crudos a tu sistema, comer para producir más cannabinoides, para que tu sistema endocannabinoide esté sano, te va a producir salud, te vas a sentir bien. Actividad Y física. no se trata de andar todo el Sí. día volado, ¿no? Sí. Exacto. La cannabis te invita a moverte, Sí. te invita a bailar, Mm. te invita a cultivar, a jardinear, a hacer aseo. ¿Quién no se ha fumado un cañito Y con deja la la música cocina. y ahí deja la cocina impecable? Que te lo ordeno de ¿Sí nuevo. o no? Claro. ¿Y qué me falta más hacer? Por favor, deme más pega. Sí. Sacarle provecho a la psicoactividad. Exactamente. La psicoactividad, cuando Mm. está regulada y cuando es en microdosis, es buena, es perfecta para generar dopamina, alegría, felicidad, ¿cachai? Cuando se controla, obviamente no es volado como piojo, de esa agradable psicoactividad vaya a pasar a una euforia o vaya a pasar a una psicosis, no psicosis, ¿cómo se llama esto de persecución? Paranoia. De paranoia, Sí. ¿cachai? Entonces, para evitar esos estados, no hay que consumir THC a lo loco. Claro. Y cuando uno se va conociendo, va entendiendo qué es lo que más le sirve. ¿Me sirven las variedades con puro THC? En este momento que estoy histérico, ansioso, Claro. voy a dar un examen. No. Fumo CBD o vaporizo CBD o me tomo unas gotitas de Unas CBD gotitas. Sí. o tomo un ratio equilibrado para que terminar en la luna pero no en Saturno, Ajá. Claro. ¿cachai? Para que esté más cerca de la Tierra, con un pie a tierra siempre. Porque necesitamos manejar también la psicoactividad de manera positiva, no tenerle miedo. La anandamida propiamente tal, cuando la produce el cuerpo, es el símil del THC. O sea, por lógica, la anandamida vuela. El high del deportista, que dicen por ahí. La anandamida vuela. Pues, en pequeñas. Pero nosotros no producimos una cantidad de anandamida que sea capaz de volar al ser humano. Pero sí lo vas a sentir bien, alegre, contento, con buen humor.
con ganas de hacer cosas. Se le va a quitar la depre con ese poquito de psicoactividad. Nosotros cuando nos ponemos alegres, estamos psicoactivos. Así que no le tengan miedo a la A la psicoactividad. psicoactividad. Como consejo. Sí. Oye, cerrando lo de química y tu rol social, yo encuentro que más que una activista canábica, eres una profesional del cannabis. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que Totalmente, todas Sí. las experiencias que nos has contado y justamente cómo se asocia este rol más social, que no solamente es ir a la marcha, sino Sí, que po. implica un montón de otras cosas más. Arriesgarse. Y de arriesgarse, Po. sí. de Arriesgarse. construir comunidad y una comunidad que está disponible para arriesgarse justamente. Y arriesgarse por un otro que no conoces. Ujú. Exacto. Sí. Porque Y- muchos se arriesgan Ujú. por su hijo, por su mamá, Claro. por su familia directa. Pero hay gente que se arriesga por alguien que no conoce. Sí, po. O sea, yo igual creo que igual se pueden destacar otras cosas, porque igual desde el punto de vista de tu emprendimiento, así como o lo que tú haces constantemente, ya es un rol social, pues. Exacto. Y además como tu rol como docente o profe, así como que igual es súper importante, po. Es importante entregar la información desde el... Da lo mismo como cuánto aprendas si no puedes entregarlo. Claro. Entonces, Y quedarte con ello, sí. y ser celoso de esa información. Ujú. Hay una cosa que yo tuve que aprender. Y aprender es como a despegarme, no es la palabra. es ¿Desapegarte? desapegarme Ya. de lo que yo aprendí, Mm. de la información y del conocimiento. Desapegarse del conocimiento que uno tiene. Porque no puedo negar que alguna vez sí me produjo ese resquemor de que, ¿y por qué tengo que contar esto? Mm. Mm. Si no ni siquiera me pagan. O sea, ¿por qué? Yo veo muchas personas que cobran por lo que saben. Y no digo que esté mal. Yo también cobro por lo que sé. También estoy cobrando y aprendí después de todos estos años a cobrar por mi trabajo. Pero me refiero a que hay una instancia en que tú puedes compartir mucha de la información que tienes. Si es que no casi toda. Ujú. ¿Por qué? Porque la persona que lo haga nunca lo va a hacer como tú. Mm. Sí. Y que te copien no es malo, es bueno, es porque quería un ejemplo. Claro. Hay una reproducción de Se una práctica copia que lo es bueno. positiva. Entonces siéntete orgulloso Ujú. de que alguien copie tu trabajo. Ujú. Recomiéndale que tome su propio, Sello. ¿cómo decir? Su propio sello. Pero que copien tu trabajo o que traten de copiar tu forma de trabajo, puta, para mí es genial. ¿Cachai? Ujú. Ahora, lo reconozco, ha sido un arduo trabajo porque el ego muchas veces Sí, po. manda Mm. y Ajá. la juventud a veces te hace, la inmadurez también, ser un poco egoísta con eso, pero yo les recomiendo que no se adueñen de lo que saben, Mm. no se adueñen, nunca, porque eso que tú enseñas, que es lo que yo ayer conversábamos, hoy día conversábamos con Marcela, yo sembré, no esas semillas, Mm. yo sembré otras. Ujú. Sí. Sembré semillas de conocimiento Mm. con respecto a la planta. Y esas semillas, en estos momentos, están floreciendo, Mm. porque llevan 10 años de conocimientos, que no solamente les di yo, sino que a partir de lo que aprendieron conmigo, comenzaron a averiguar por aquí, por allá, a aumentar su curiosidad. Conozco mujeres hermosas como las dos que tengo acá, Mm. que ahora tienen sus propios emprendimientos canábicos, trabajan en torno a la planta, son terapeutas, son mujeres emprendedoras, algunas son profesionales de la salud, de otros ámbitos, y verlas y que a ellas, como les contaba, que me inviten a participar de sus proyectos, ahora yo me siento súper pagada hasta el día de hoy. Mm. Sí, me puedo morir tranquila, dile. Aunque espero que me quede un poquito más para poder seguir Por haciendo favor. cosas. Pero sí, yo creo que puedo quedarme tranquila con lo que he hecho. Puedo hacer más. Puedo estrujarme más. Sí, sí se puede. Pero creo que me siento conforme con lo que he hecho.
Gracias, Pau. Súper. No, gracias a usted. Gracias, Pau. Por- Oye, y a por propósito de todo esto mismo que estábamos hablando, el último tema que nos queda son los desafíos de la industria. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles crees que son los desafíos de la industria considerando los avances de la ley antinarco? ¿Y por qué considerando ese avance? Porque, bueno, para las personas que no lo saben, la ley antinarco vino a modificar el artículo 8º de la ley 20.000 y esto ya estaba en la ley, pero aquí se viene a explicitar que la receta médica es la autorización suficiente para tener un cultivo. Entonces quiero hablar desde aquí a lo que viene. ¿Qué opinión tienes tú y de cómo deberíamos avanzar? Mira, a pesar de todos los avances, yo diría que todavía esta ley antinarcos no está lo suficientemente funcional para los pacientes. Porque todavía sigue criminalizándolos, no solo a los pacientes, sino también a los cultivadores, a los terapeutas, a los mismos dispensarios. Muchas veces han habido últimamente allanamientos a dispensarios donde han habido, sus trabajadores han tenido que permanecer en calabozo, ¿cierto? Por un par de días, aunque sea un par de días. La experiencia es horrible porque yo la viví, no se lo deseo a nadie. Es un shock psicológico, social, laboral, económico, que te mueve toda tu vida. Entonces, mientras todavía haya criminalización, el avance sigue siendo deficiente. Valoro los pasos que se han logrado, valoro lo que se ha logrado, pero creo que se legisla todavía desde el miedo y no desde la evidencia científica. ¿Ya? Todavía falta. Y creo que hay que decirlo, porque no podemos ser conformistas. ¿Ya? Hay gente que dice, no, pero sí están bien. ¿Saben qué? Llevamos 20 años. 20 años en donde hemos caminado 2 pasos para adelante y hemos ido 3 pasos para atrás. Y así vamos. 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás. 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás. La ley antinarco sí es un gran beneficio en que se reconozca la receta médica. Pero todavía las recetas médicas se siguen cuestionando. Sí. Bueno, de hecho, a propósito de lo mismo, cuando se presentó el proyecto de regulación de uso adulto, en el momento que estaban en el Congreso, allanaron a una paciente de Cannabimed con su receta vigente y estaba totalmente en regla y la detuvieron igual y le abrieron un proceso de investigación de igual forma. Entonces creo que ahí también en respecto a la regulación tenemos que fijarnos bien en primero defender lo que ya se pudo legislar para poder seguir avanzando. Es que todavía se sigue metiendo en el mismo saco a los narcotraficantes y a los usuarios terapéuticos de cannabis, ¿cachai? Entonces, se genera persecución, se vulneran los derechos básicos de las personas y aunque haya un avance, todavía falta educación para la población, porque la misma población que no tiene una buena imagen del cannabis, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros somos un grupo de personas que usa cannabis y que estamos de acuerdo en su uso, pero también hay un mundo exterior a esto, sí, fuera de nuestro gusto por el cannabis, de gente que no le gusta. Sí. Que hay gente que está en contra, que dice que no hace nada, que tiene un pensamiento retrógrado y va en contra de lo que nosotros vamos avanzando. Entonces también falta que se eduque a las policías, las que ejecutan la ley, porque la ejecutan como el hoyo, perdón que lo diga así, ¿cachai? También a los entes de control de aduana, como la DGA de los aeropuertos. Si ellos no saben, si ellos no tienen la instrucción, ¿sabéis cuántas horas antes tenéis que estar para poder hacer todo ese trámite? Como 3 horas antes. O sea, son 3 horas que tenéis que estar antes de tu vuelo, más 3 horas antes para pasar tu hierba o tu medicina por la DGA. ¿Cachai? ¿Por qué? Y más encima, si te miran y te discriminan te cuestionan por A, B, C motivo, por cómo uno se viste, porque si el pelo, que el olor, que la cuestión, te pueden llamar a los carabineros, te pueden llamar a la PDI
Y cuando llaman a Carabineros a la PDI, eso ya se sale un poco de control, porque tenéis que preguntarte, ¿los Carabineros de la PDI están informados respecto a este proceso? Entonces, ahí entran entes sociales que se han creado en la sociedad canábica, por ejemplo, como Dispensarios.cl, como las chicas de Cultiva Derecho, como el abogado Bocas y Muñoz y Bocas y todos los otros abogados que existen, donde uno tiene que recurrir y tener el contacto del abogado para que te asesore y para que ayude y para que en el momento que ocurra ese evento estén disponibles para poder hablar con el ejecutivo ahí, o el policía o el pajarito que esté ahí porque no tiene idea de lo que está pasando. ¿Cachai? Claro, y pasa mucho también con el tema de los controles viales, porque se dio una orden, ya una circular, pero que se entregó al Ministerio Público, pero yo no sé si eso bajó realmente a las policías. Porque claro, se informa a los jueces que una persona que tiene un tratamiento con cannabis va a dar positivo aunque haya consumido el día anterior o incluso mucho antes. Y si toma gotita, también Claro, le va a dar. y también uno lo ve como, claro, esto es un avance importante, pero ¿están realmente las policías le bajaron esa información para que te hagan un control y que no tengas un problema y te pasen por ley Emilia finalmente? No, lamentablemente no, porque yo creo que esos controles, incluso los controles, tanto los controles vehiculares como los controles de persona a persona, de esos que te hacen control civil, también, o sea, ellos pueden venir y revisarte y si tú por casualidad no tenés la receta impresa, jodiste y te arman, te inician un recurso, ¿cachai? Una penalización y todo lo que conlleva con ese proceso. Entonces, se ve a diario familias y pacientes que quedan en una incertidumbre legal porque finalmente cultivar, preparar, transportar tu propio tratamiento implica riesgos si no sabes hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque hay que controlar el olor, hay que evitar quizás el control, si el control se da, ¿cómo lo tengo que enfrentar yo como paciente? ¿Qué cosas tengo que tener en la mano? O sea, impriman su receta, no confíen en que su teléfono va a tener señal ni carga todo el tiempo. O sea, hablemos jóvenes, chiquillos, ustedes siempre se quedan sin carga con el teléfono. ¿Qué van a presentarle al carabinero si tienen la receta ahí en la fotito del equipo? Su receta impresa en su billetera. En su billetera, cosa que si andan transportando su medicina, tengan cómo justificarla. Sí, rotulado también. Rotulado, idealmente. Yo sé que puede parecer majadero todo lo que uno le está diciendo, pero esto llevamos 15 años diciéndolo. Sí, po. Es parte de la educación de la cultura canábica del que cultiva o del que autocultiva o del que mantiene su medicina en casa. Entonces es necesario, totalmente necesario. De todo esto también se aprovechan las grandes multinacionales farmacéuticas para poder tener su extracto y cobrar un dineral. Ponerle el precio que quieran. Ponerle el precio que quieran. Entonces se transforma en una medicina que está siendo elitista. Que una persona que si produce su medicina, que le puede costar 20 lucas hacerlo en su casa, al comprarlo en una farmacéutica le puede salir 100, 150, 200.000 pesos, el mismo preparado. No estoy desmereciendo para nada la medicina farmacéutica, estoy diciendo que no todos tienen alcance económico para poder comprarla. Entonces, si debe haber una alternativa donde tú puedes preparar tu propia medicina, también deberías estar resguardado por la ley. Claro, hay muchas cosas yo creo en las que tenemos que avanzar. Bueno, a propósito de que estamos en un año de elecciones presidenciales, el levantamiento del secreto bancario creo que es un elemento importante en la lucha contra el narco y no en la lucha justamente contra los usuarios de cannabis. Claro, pues, esa es la consigna real. Sí, se debe proteger al paciente y se debe perseguir al narco. Y se debe hacer una diferenciación porque los usuarios canábicos existen. No son inventados, no son parte no somos delincuentes, ni somos parte del narco. Somos un grupo aparte, los usuarios de cannabis. ¿Ya? Y que no se están considerando.
dentro de los fundamentos de las policías, ¿cachai? De los conceptos de la policía. Por eso meten a todos al mismo saco, cuando no debe ser así. ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos con papás como este chico que se suicidó, Rodrigo Barraza. Rodrigo, que no pudo mantener su vida pensando que no podía entregarle la medicina para su hijo. Se frustró y no vio ningún camino. Entonces, y quizás cuántos casos más hay así que uno ni siquiera tiene idea. Ajá. Sí, pues fundamental que podamos regular bien para la seguridad de todas las personas usuarias. Sí, así que tenemos que romper esa incoherencia que tiene esta regulación todavía. O sea, nosotros seguimos un poco más legales, pero en la misma incoherencia. Bueno, igual este espacio, este podcast también se ha dado un poco para eso, para que debatamos, para que nos encontremos. Hoy día nos tocó conocer a Paola. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos súper contentas Gracias por la invitación, chiquilla. de haberte recibido en el primer capítulo de esta segunda temporada que vamos a llevar acá con la Fran. No sé si quieres unas palabras de cierre. Bueno, invitarlos a educarse con respecto a la planta. No todo lo que aparece en las redes sociales es tan real como uno cree. Tiene que uno hacer una pequeña investigación, revisar fuentes, si necesitan medicina o necesitan terapias o necesitan alguna información respecto a la planta, pueden escribirme, pueden preguntar. Yo igualmente me pueden preguntar de manera natural 2 o 3 preguntas, y si necesitan una asesoría más profunda podemos llegar a algún acuerdo de asesoría. Estoy haciendo asesoría a distancia, online, con dispensarios del sur, con pacientes del norte, con gente de todos lados. Se puede hacer, incluso me ha tocado hacer capacitaciones respecto a equipos de extracción que tienen ya los dispensarios, no sé, destilación o rotavapor, o todos estos equipos que están utilizando para hacer las extracciones personalmente. Entonces, o los mismos pacientes que desean hacerlo con una olla eléctrica o de la manera más artesanal posible, o con lo que tengan a mano. Sí, todo se puede. Todo se puede, porque esto no nació en un equipo, no nació en un laboratorio. Ya, esto nació en la mesa de una casa con gente que cultivaba marihuana. Sí. Lo trasladamos a un laboratorio para mejorar la calidad. Pero esto nació de la mano de la gente, de las reuniones clandestinas, de papás y mamás que hacían medicina para sus hijos. Entonces, durante todos estos años, esto ha ido creciendo y se ha ido investigando y se han ido haciendo publicaciones científicas y corroborando finalmente los testimonios de los pacientes. Muchísimas gracias, Paola, gracias, Fran, también a los chicos que están detrás de cámara acompañándonos. Gracias. Este es el primer capítulo, llegamos al final del primer capítulo de la segunda temporada, y los invitamos a seguirnos en Spotify y en YouTube, y ya se va a venir un nuevo capítulo y los vamos a estar invitando. Chao. Chao.